En este vídeo vamos a estudiar el comportamiento de las sucesiones a través del criterio de convergencia, que depende directamente de la aplicación del límite a la sucesión. Y la sucesión no deja de ser una función que transforma números naturales en números reales a través de su término general. Es decir, es una secuencia de números reales que han sido transformados por el término general a partir de números naturales. Por lo tanto, si os acordáis del vídeo anterior o de la sección anterior, os dije que el conjunto de números naturales era una sucesión aritmética que tenía por término general a su n. Entonces, a su n igual a n, perdón. Entonces, a su n, vamos a ponerlo aquí, es igual a n. Por lo tanto, si yo pinto la primera posición, y digo n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Y así sucesivamente, que tampoco necesito mucha más información. Entonces, en la primera caja, es decir, en la primera posición, ¿qué tendríamos? Sustituimos la n por 1. Ahí está, el 1. Ahora le sumamos, bueno, le sumamos no, o sea, no hace falta. El siguiente número es el 2, porque cambiamos la n por 2 y como a su n es n, pues el 2. Después el 3 y así sucesivamente. Pongo esta especie de cajas, ¿vale? Porque no tenemos por qué representarlas, ya que en la reta de los números reales, evidentemente lo vamos a hacer, pero ya un poquito más adelante. Ahora, de momento, estamos poniendo en práctica el concepto de sucesión, secuencia de números reales que procede de la conversión de números naturales a través del término general a su n, que es decir, la función que va del conjunto de salida, que es el conjunto de los números naturales, que lo tenemos aquí definido, y al espacio de llegada, que es, o el conjunto de llegada, que es el conjunto de los números reales. Esto lo veis sobre todo en álgebra, ¿vale? Principalmente. Entonces, aquí queda definida la secuencia. De hecho, lo voy a marcar porque es importante. Eh, Sé que en la quinta sección de este capítulo tenemos sucesiones de funciones y series de funciones, pero tienen una característica diferente a esta, el término, el concepto de función. Vale, ya lo veremos. Evidentemente son funciones, ¿vale? Pero tienen características diferentes a esto. Podemos decir que una sucesión es una función, ¿vale? Que depende de un número natural, ¿vale? Y lo va a convertir en un número real. ¿De acuerdo? O sea, no hay que olvidar tampoco que los números naturales pertenecen a los reales. Es decir, el 1, el 2 y el 3 también son reales, aparte de naturales. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo, aprovechando que ya lo teníamos escrito, ¿vale? Y yo os voy generando nuevos. Si nos dan el término general a su n igual a n más 1, tenemos lo mismo, solo que sumado 1. Entonces, el primer término sería el 2, el segundo el 3, el tercero el 4, el cuarto el quinto, evidentemente, y así sucesivamente. Y en este caso, en vez de representarlo en cajitas, lo representamos en la famosa caja de números reales. Caja de números reales, en la recta de los números reales, que fue lo que vimos en la sección anterior. Vale, esto es para más que nada entrar en calor. Bien, dato importante. Por norma general, ¿vale? La n siempre empieza en el 1, ¿vale? Pero no os asustéis si en algún momento aparece empieza en el 0 o empieza en el 4. No hay ningún problema. ¿Vale? O sea, en ese sentido, no os preocupéis, porque además el estudio de la convergencia siempre se da en las colas, es decir, cuando n tiende a infinito, ¿vale? Cuando en este caso es la variable principal, ¿vale? La n. Pero bueno, por norma general, las sucesiones empiezan en el 1 y las series en el 0, ¿vale? Pero el 0 no pertenece a los números naturales, así que en ese sentido no os preocupéis, ¿vale? Igualmente, puede empezar en n igual a 0 o puede empezar en n igual a 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el que sea, en el que queramos, ¿de acuerdo? Sobre todo esto se utiliza mucho también para los criterios de inducción, ¿vale? Pero bueno, aquí no los vemos de momento. Haré un vídeo aparte para quien quiera aprenderlo, pero vamos, aquí no nos hace falta. ¿Vale? Os lo digo porque ahí sobre todo tenemos igualdades e incluso desigualdades que la n empieza en un número determinado. Por ejemplo, en el 4 de hoy mismo. Bueno, esto va a quedar en la nube, así que no sabremos qué día es hoy, pero no pasa nada. ¿Vale? Bien, solo eso. Bien, ¿cómo estudiamos la convergencia? Bueno, pues le aplicamos la definición del límite de una función. Entonces, si nos da un número real, automáticamente la serie converge. Porque, ¿qué quiere decir? Que cuando n tiende a infinito, la función tiende a un número real. Por lo tanto, si se puede contar, quiere decir que va a hacer, ya sea una curva, en este caso por la definición, ¿vale? De esta sucesión, que es 1 partido 2n menos 1, cuando calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido 2n menos 1. Insisto, bueno, insisto no, voy a hacer hincapié en
os voy a avisar de un pequeño detalle, los límites están en la sección 4, ¿vale? Entonces os remito a esa sección, lo pone un poquito más adelante, porque son límites de funciones. Estos no se consideraban funciones, pero sí son funciones. Entonces, como estaban en la cuarta parte, pues no la moví. ¿Vale? No hay ningún problema. Pero vamos a considerar las sucesiones como funciones, evidentemente. De hecho, son aplicaciones lineales. Las aplicaciones lineales son funciones también. Bueno, las funciones son aplicaciones lineales. Dejémoslo ahí. ¿Vale? Entonces, si sustituimos por infinito, ¿qué nos queda? 1 partido 2 por infinito, que es infinito. Infinito, bueno, lo pongo así. 2 por infinito menos 1. Y eso es 1 partido 2 veces infinito es infinito. Infinito menos 1 es infinito. Y esto es 0. Entonces, esta serie no, esta sucesión tiende, evidentemente, al 0. Esta la hice yo a mano, luego veremos una ya hecha con una hoja de cálculo en la que ya se ve perfectamente, ¿de acuerdo? Y luego el margen del error, ese épsilon, es el error que queramos admitir como válido. Por norma general va a ser bastante ajustado. Por eso os decía que el paso al límite y lo que indicaba era el procedimiento para determinar el valor al que se aproxima, ¿vale? Una función o una sucesión o una serie, porque son funciones, cuando la variable independiente tiende a un valor específico, ya sea un valor real, o al infinito. Y si os fijáis, también de la sección anterior, en el eje X, en la anterior figura os pinté el eje X solo, ¿vale? En este caso es la n, ¿vale? Vamos a marcar los números naturales, es decir, aquí estaría el 1, bueno, si quisiéramos, ¿vale? El 2, el 3 y así sucesivamente, ¿vale? Eh, Y luego en el eje vertical tenemos el valor del término. Lo que yo os puse en la parte de arriba en cajitas, aquí, perdón, por moverme tanto, las cajitas estas que os puse aquí, ¿vale? Ahora las vamos a representar en el eje vertical. Y los números naturales los vamos a representar en el eje horizontal. Ya está. Ya veis que evidentemente no es una función continua, ¿vale? Evidentemente va a ser súper discontinua. Por eso es una secuencia de números, ¿vale? Pero bueno, que a efectos prácticos es prácticamente todo lo mismo. ¿De acuerdo? Y aparte estamos estudiando una ingeniería. O sea, es decir, sobre todo saber interpretar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Y de qué va? Nada más. Bueno, nada más. O sea, y luego hilar conceptos y poder resolver bien los ejercicios. Bien. Entonces, ejemplo, nos dicen que la sucesión de términos general a su n igual a 1 partido seno menos 1 es convergente. ¿Por qué? Porque el límite es real, vale 0, lo acabo de calcular aquí arriba. Y evidentemente está aquí escrito también en, en Word. Bueno, en Word, en procesador de textos. ¿Vale? Porque quería que os quedara también escrito a mano. Entonces, la secuencia que es el 1, vamos a ponerlo aquí, a su 1 es 1, a su 2, voy a hacer solo hasta su 3, sería 1 partido 2 por 2, 4, menos 1, 3, un tercio, que conste que está aquí, el un tercio, ¿vale? Y el siguiente es un quinto. Entonces, la serie se escribe así. La serie no, la secuencia, perdón. Sería, abrimos llave, sería 1, un tercio. Estoy escribiendo lo mismo, lo sé. Pero así es mi manera de poder explicaros las sucesiones y luego ya os vais directamente a lo que ya hay escrito, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, como el límite es real, es convergente. Aquí y aquí, ¿vale? Otro. La sucesión constante de término general a su n igual a 2 es convergente, evidentemente. ¿Cuánto vale el límite de una constante? La constante, si es que no hay más. Entonces, pondríamos límite cuando n tiende a infinito de 2 que no depende de n, pues estos dos, no hay más. Por lo tanto, converge. A su n converge. Es decir, va a tender hacia un número, ¿vale? Un valor real. ¿Y esto cómo se come? Pues muy fácil. Mirad, pintamos aquí un eje y vamos a pintar el otro aquí. Entonces aquí vamos a poner las n, es decir, los números naturales, y aquí el valor del término correspondiente a cada valor natural. Por lo tanto, el primero es el 1 y vamos hacia abajo, ¿no? Eso ya implica monotonía descendente, además. Vale, la monotonía siempre va a ser que la función asciende o que la función desciende. En este caso, desciende.
Vale, del 1 al 1/3, del 1/3 al 1/5 vamos hacia abajo. El término siguiente es más pequeño que el anterior. Pero ¿a dónde voy yo? Si representamos la del 2 solo, sería para n igual a 1, vamos a marcar el 1 y vamos a poner el 2 aquí. Entonces, aquí está. Para n igual a 2, evidentemente, ¿dónde va a estar? Aquí. Y ya casi que me voy adelantando al 3 y al 4. Y vamos, bueno, se me escapó, pero bueno, por el pulso. Ahí está. Entonces, no se va a desplazar ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, evidentemente, claro que va a converger a un valor, que va a ser el 2. Nada más. De hecho, si los uniésemos, por decirlo de alguna manera, tendería al 2. No hay más. Cuando la n tiende a infinito, por supuesto. Vale. Bien. Siguiente ejemplo, la sucesión que tiene por término general a su n igual a la potencia de base 1 medio y exponente n es convergente. Es decir, su límite tiene que dar un valor real. Ah, pero tenemos una potencia. Y, ostras, una exponencial, perdón, una función exponencial. Entonces, las exponenciales por norma general siempre tienden hacia el infinito. Pero ¿qué pasa cuando la base está entre 0 y 1, sin incluir ni el 0, evidentemente, ni el 1? Que tiende más rápido al infinito el denominador que el numerador. Entonces se convierte en un 1 partido por infinito. O imaginaos que fuera un 5 séptimos. Pues el 5 elevado a infinito tiende más lento al infinito que el 7. Por lo tanto, tiende siempre a cero. Siempre que la base esté entre 0 y 1, no incluidos, ni el 0 ni el 1. Y el límite tiende a infinito, por supuesto. El límite siempre será 0. ¿Vale? Entonces, aquí os queda escrita. ¿Qué pasa? Primer término, 1 medio elevado a 1. El segundo, 1 medio elevado a 2, que es 1 partido 2 al cuadrado, que es un cuarto. 1 partido 2 al cubo, un octavo. 1 partido 2 a la cuarta, un 16avo. ¿Vale? Y aquí os prometí la gráfica, que estaba graficada con una hoja de cálculo. ¿Veis cómo tiende al cero perfectamente esta función? Bueno, esta sucesión en este caso. Que a efectos prácticos os dije que es lo mismo. Y si queréis, para quienes no hayáis visto la sección 1.4 todavía o no os acordéis bien de los límites, en este caso sí que es cierto que yo he ido más rápido, o sea, me he comido algunos pasiños, ¿vale? Pero esto es lo mismo que límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido 2 elevado a n. Y al sustituir 1 partido 2 elevado a infinito, esto, ponemos así, es igual, y aquí es igual, y lo devolvemos, vamos a hacer así, ¿sí? Hacemos unos cálculos circulares. Ahí está. Vale, básicamente significa eso. ¿De acuerdo? Y ahí lo veis, no hay sin trampa ni cartón. ¿De acuerdo? Bien, sucesión acotada. Vimos lo que era una acotación de un conjunto, pues aquí exactamente la definición es la misma. Lo único es que aquí le llamaban M mayúscula y M minúscula y en la anterior a los conjuntos le llamábamos C1 y C2. Es lo mismo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Evidentemente, la forma de calcularlos, aquí, bueno, pues vamos a hacer una cosita muy, muy interesante. Y es, si hacemos el límite cuando n tiende a infinito, ¿podremos conocer el valor más grande? Correcto. Ese es el valor, digamos, el valor más, bueno, al que tiende. Hay que ver si la función es monótona creciente o monótona decreciente, que eso viene un poquito más adelante todavía. Entonces, si nos dan la sucesión 1 partido por n, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el primer término, un 1, ¿no? Y ya vemos que vamos a ir agrandando el denominador, 1 medio. Y dices, pero Javi, que recordad que soy yo, eso puede pasar, por ejemplo, al semiplano inferior. Es decir, en un sistema de coordenadas, la función puede venir haciendo esto, ¿no? Pero fijaos, lo digo por si puede surgir y si no os lo recuerdo yo y decís, ya, y seguimos. Es en plan, ¿cuánto vale el término general en el semiplano inferior? El semiplano inferior es eje X hacia abajo y semiplano superior es eje X hacia arriba. Todas las es positivas y todas las es negativas el inferior, ¿vale? O sea, es decir, superior las positivas, inferior a las negativas. Esto es a su n negativo, estrictamente menor que cero. Entonces, ya sabemos que al ser monótona decreciente, porque uno pasa un medio, de un medio a un tercio, de un tercio a un cuarto, cada vez se va a hacer más pequeño. Pero como la n siempre va a ser positiva, es imposible que tengamos algún término negativo.
Por lo tanto, automáticamente podemos decir que el valor más pequeño va a ser el 0. Ahora, hacemos límite cuando n tiende a infinito y ¿cuánto nos da? 0. Fijaos, si n igual a 1, tenemos que a su 1 es 1. Y ahora, si n tiende a infinito, tenemos que a, bueno, no está bien ponerlo así, pero bueno, a su infinito, que es límite cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, ¿verdad? Entonces eso automáticamente es 1 partido por infinito, uy, pues mucho, que es 0. ¿Vale? Entonces, cota superior de a su n, m igual a 1. Y cota inferior de a su n, m minúscula igual a 1. Y básicamente eso es lo que significa. Vale, ¿y cómo lo vamos a calcular? Ahora, propiedades de las sucesiones. Básicamente las operaciones, ¿no? Siempre tenemos que definir operaciones. Entonces, dadas dos sucesiones a su n, o a y b, ¿no? Con términos generales a su n y b su n, son dos sucesiones de números reales, tales que el límite de a es l y el límite de b es n, siendo números reales, evidentemente, si no, no tendría sentido. Por lo tanto, son convergentes, ya hay que decirlo. Entonces, la primera propiedad es que el límite del valor absoluto de la sucesión a es el valor absoluto de l. Imaginaos que el límite nos da -2. Pues entonces el límite cuando n tiende a infinito, el valor absoluto de la sucesión a es 2. Ya está. ¿Vale? El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de un escalar es un número real, ¿vale? Por una sucesión es lo mismo que el valor escalar, estamos aquí, vamos a poner, espera, aquí. El límite de una suma es la suma de los límites, ¿vale? Ahora, el límite de un escalar por una sucesión es el escalar por el límite de la sucesión, ¿vale? Muy sencillo, imaginaos. Em, tenemos el 1 partido por n, ¿no? La sucesión 1 partido por n que tiende a 0. Entonces, si tenemos 2 partido, sería a su n es igual a 2 partido por n, ¿vale? Entonces, lo podemos escribir, a ver, voy a poner por aquí, que no tenía previsto, pero creo que puede ser interesante. Entonces, límite, cuando n tiende a infinito, de 2 partido por n, lo podemos hacer directamente o lo podemos hacer como 2 por límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n. Javi, eso no lo necesitamos, ya, pero bueno, 2 partido por infinito, que es 0. Es que sepáis que existe, hay que definirlo y ya está. Vale, la siguiente nos dice que el límite de un producto es el producto de los límites. Perfecto. Y el último, que el límite de la división es la división de los límites, siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. ¿Vale? Es decir, para todas estas propiedades, los límites pueden ser 0. Pero para la última, el límite de b sub n no puede ser 0. Ya está. Recordatorio de límites infinitos. En la sección 1.4, ¿vale? Dentro de 2 vídeos, se ven los límites de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, recordad las indeterminaciones, muy importantes. Y ahora un cálculo que igual, pues me estoy dando cuenta de que os sorprende un poco, pero recordad que cuando un límite tiende a infinito, tenemos que recordar tres casos. El primero es que podemos tener un número real dividido entre más y menos infinito, y sabemos que ese resultado va a ser 0. Siempre. No da igual que sean positivos y negativos, el numerador y el denominador. Siempre que se divida por infinito o menos infinito, el resultado es 0. Vale, imaginaos, 1 euro entre infinitas personas no da nada. ¿Vale? Es 0. Sin embargo, de ahí luego el tema de los errores, ¿no? O sea, es decir, esto ya va implícito. Después, si tenemos una constante dividido entre 0, eso es más infinito. Y luego, si tenemos una constante, es decir, un valor real, entre negativa, en este caso positiva, y en la otra negativa, entre 0, eso es menos infinito. Son los tres casos de los que tenéis que acordaros. ¿Vale? Si me hace la L esto, oh, perfecto, listo. Es lo único que tenéis que acordaros. Y aquí os pongo la definición del límite de una función potencial exponencial. Eso significa que la variable principal o la variable independiente está en la base y en el exponente. Y os la pongo aquí y la definición, porque realmente solo es echarle un vistazo, es aplicar límites a los dos lados y ya está. La única novedad que os puede sorprender un poco, esto lo visteis en segundo de bachiller principalmente,
es que esto es lo mismo que f de x. En este caso, f de n. O sea, es lo mismo. ¿Vale? Tengo que hacer la igualdad para aplicar logaritmos a ambos lados y ya está. No tiene más, ¿vale? Bien, llegamos al punto de la monotonía y la monotonía básicamente nos indica si la función es creciente o decreciente. Entonces, muy sencillo. Crece si el número siguiente o el término siguiente es mayor que el anterior. En la de n, así, a sub n igual a n, es creciente, porque a sub n más 1, bueno, si queréis lo ponemos así. El primer valor es el 1. ¿El segundo cuál era? El 2. Y el 2 es mayor que 1. 3. ¿Vale? Y casi que os voy a poner así. ¿Qué? Menor que. Puntos suspensivos. Y esto era a su 1, a su 2 y a su 3. Sin embargo, a su n igual a 1 partido por n, esta sucesión, es decreciente. Porque el primer término es más grande que el segundo. Uy, me puse al revés. Es más grande que el segundo. Y este era más grande que el tercero. Y el tercero era más grande que el cuarto. Y así sucesivamente. 8. Vale. Yo digo que esto solo sirve para esto, ¿eh? Eh, Porque luego cuando trabajemos con las funciones vamos a trabajar con la primera derivada, sinceramente. Pero bueno, está bien que sepamos qué significa monotonía. Es decir, si la sucesión o la función o la serie crece, quiere decir que el segundo término es mayor que el primero, el tercero mayor que el segundo, ¿vale? Y si decrece al revés, ya está. Entonces, la sucesión que tiene por término general a su n igual a 1 partido n es convergente. Lo acabo de mostrar. Y con las cotas superior e inferior que ya las calculamos hace un momento. ¿De acuerdo? Bien, criterios de convergencia. Bien podemos hacer el cálculo del límite o si nos piden que estudiemos la convergencia de una sucesión, ¿vale? Por norma general en los exámenes va a caer estudio de la convergencia de las series, ¿vale? Porque ahí ya tiene más chicha, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, aplicamos el criterio de Stolz. ¿Y qué tiene que ver el criterio de Stolz? Pues básicamente con el término siguiente y el anterior. Ya veis que el límite entre dos sucesiones, ¿vale? Es igual. Ay, ¿qué me ha pasado? Es igual al límite en el numerador, el término siguiente menos el término anterior, ¿vale? Y abajo más de lo mismo. Y esto nos tiene que dar un valor real. Y además de darnos ese valor real, tiene que cumplir una de las dos condiciones que tenemos abajo, que es que la sucesión del denominador sea monótona, ya sea creciente o decreciente, y su límite tiende a infinito, ¿vale? O que sea monótona la sucesión del denominador y tanto el límite superior, o sea, del numerador como el del denominador, sean cero. Y ya está, ¿vale? Tiene que darse esta condición. Entonces, ejemplo, la sucesión que tiene por término general su n igual al logaritmo neperiano de n entre n es convergente. Por tanto, os recomiendo, antes de aplicar el criterio Stolz, salvo que nos pidan que estudiemos la sucesión por el criterio Stolz, nunca. O sea, bueno, nunca no. Todos los exámenes que hay resueltos, en ningún momento se ha pedido que se resuelva por algún método en concreto. ¿Por qué? Porque caen los de las series. ¿De acuerdo? Entonces tenemos para elegir. En este caso, podemos aplicar la definición de límite. Y es lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos infinito partido por infinito y no es división de polinomios, tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Y ahí implica la entrada del concepto de derivada. Y la derivada ya la visteis tanto en primero de bachiller como en segundo. Y si no, está en el capítulo 2. Vais ahí un momento y la aplicáis, ¿vale? Que es lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, fijaos, que es esta parte de aquí abajo. Si sustituimos la n por infinito, logaritmo neperiano de infinito es infinito. Recordemos que la función logaritmo neperiano es así. Y aquí está el 1. ¿Vale? Entonces, cuando la x o la n en este caso tiende al infinito, si os fijáis, la y va a tender también al infinito. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, infinito partido por infinito es una indeterminación. Entonces, aplicamos L'Hopital. Aquí es donde entra la regla de L'Hopital. Así. Y eso lo único que hace es calcular la derivada del numerador y
la derivada del denominador por separado. Entonces, la derivada de n con respecto a n es 1. Y la derivada del logaritmo neperiano de n con respecto a n es 1 partido por n. Entonces, producto de extremos, recordemos que esto es lo mismo que partido por 1. Entonces, este se multiplica por este y este por este, que es la regla del castillo, la regla del rosco. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n. Sustituimos la n por infinito, 1 partido por infinito, que es 0. Automáticamente convergente. Y os quitáis de problemas. ¿Vale? Así, y estiramos aquí. Hacemos así. ¿Vale? Otra cosa, si lo queréis hacer por criterio de Stolz, a ver, lo hacemos. Entonces, consideramos que el numerador es la sucesión a, logaritmo neperiano de n, y del denominador n. Y además cumple que es creciente, pues ya lo vimos antes, que es la secuencia de los números naturales, y entonces n tiende a infinito, porque no va a dejar de crecer. También lo vimos antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? El logaritmo, el límite de la división es aplicando el criterio de Stolz, aquí, así. Tenemos a su n más 1, es decir, el término siguiente menos el término anterior, a su n más 1 menos a su n, dividido entre b su n más 1 menos b su n. ¿Vale? El denominador es fácil, n menos n, chao, y en el numerador, división, o sea, al ser una resta, vamos a aplicar aquí, a ver cómo lo pongo, esto así, vamos a hacer así. Ya veis que hay que recordar propiedades también de logaritmos, de potencias. Cuando tenemos logaritmo de una división, eso es la diferencia de logaritmos, logaritmo del numerador menos logaritmo neperiano del denominador. Bueno, o logaritmo en base a, vaya. O sea, en este caso, como es logaritmo neperiano, ya lo pongo. Y tan sencillo como esto. Entonces, después hacemos la división y nos queda el logaritmo neperiano de 1 más 1 partido por infinito. Y cuando n tiende a infinito, es 1 más 0. Logaritmo neperiano de 1 es 0. ¿Vale? Os lo voy a poner, a ver. Vamos a coger otro color. Este. Era así. Porque a veces cuando monto los apuntes también doy cosas por sentadas, igual no debería. También insisto, me lo podéis preguntar siempre que lo necesitéis, no hay ningún problema. Vale, entonces esto es límite. Cuando n tiende a infinito, ya lo quito, perdón. Esto es igual a 1 más 1 partido por infinito. Y eso es, y me comí el logaritmo neperiano. Ahora, de 1 más 1 partido por infinito, que es logaritmo neperiano de 1, que es 0. Listo. Y aquí se acabaría la parte de sucesiones, ¿vale? Es básicamente aplicar el límite. Hice a la sección 1.4, ¿vale? Que para repasar los límites, y si queréis a la sección 2, a la 2.2 principalmente, que es donde están las reglas de derivación, y, y listo. O sea, es que no tiene más. En las series ya sí que tenemos que aplicar tenemos para elegir varios criterios de convergencia, pero en este caso solo se da el de Stolz, ¿vale? Entonces, y aún así no tenemos por qué aplicarlo si podemos calcular el límite. Recordad, una serie converge si el límite cuando tiende a infinito del término general es un número real. Listo, ya está. Y se acabó, ¿vale? Venga, pues no os molesto más. Nos vemos en el siguiente vídeo y cualquier cosa que necesitéis me avisáis. Venga, un saludo y mucho ánimo con el repaso. Chao, chao.